Dicen que hay puertas en el viejo oeste que, cuando se abren, no dejan pasar solo a personas. Dejan entrar nuevas oportunidades. Y si esta historia toca alguna parte de ti, comenta de dónde nos escuchas. Puede ser desde una cabaña en Nuevo México, un pueblo en las montañas de Chile o un porche en Chihuahua. Porque historias así merecen ser escuchadas con atención. Daniel Grison vivía en la última casa del pueblo de El Redentor, un lugar donde el viento aullaba como si llorara por aquellos que ya se fueron. Su cabaña de madera oscurecida por el tiempo se levantaba sola en una ladera a la que ni el cartero subía, y desde hacía 3 años, desde que enterró a su esposa, hacía todo igual. Café fuerte al amanecer, arroz sin sazón al atardecer y silencio entre ambos. Daniel tenía 48 años y arrugas que no venían de la edad, sino de la sequedad de un alma que ya no esperaba nada. El pueblo hablaba de él con una mezcla de respeto y temor. Hombre bueno que se volvió amargo por la ausencia, decían. Otros, más duros, lo llamaban cuervo viejo por no haber salido nunca del duelo. Su rutina era una celda elegida. No quería visitas, no aceptaba favores, y no permitía que el recuerdo de su esposa se diluyera con otra presencia. Hasta los muebles parecían encogerse ante su ausencia. La mecedora permanecía intacta. La aguja de la radio no se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido para no lastimarlo más. Aquella mañana, el cielo estaba de un gris espeso, como si el mundo hubiera olvidado cómo era la luz. Daniel ponía leña en la estufa cuando escuchó golpes. No de viento, sino de gente. Un golpe seco, urgente, seguido de otro, y otro más. Su cuerpo se tensó. Con el hacha aún en la mano, abrió la puerta con la cautela de quien no espera buenas noticias. Al otro lado, una joven jadeante, con el rostro cubierto de polvo y los ojos abiertos por el miedo, llevaba en brazos a una mujer mayor, con los brazos quemados y el vestido pegado a las heridas. Por favor, señor, mi madre se está quemando. No tengo a dónde ir. Puedo trabajar, solo ayúdele, por favor. Daniel sintió que el estómago se revolvía, no por la imagen del sufrimiento, sino por algo más profundo, el espejo invisible que aquello le mostró. Esa joven, temblando de frío y miedo, suplicaba por algo que él mismo un día pidió al cielo, que no se llevaran a quien amaba. Pero en vez de responder, Daniel miró al suelo, luego al rostro de la señora inconsciente, y por último, dentro de sí, algo endurecido. Antiguo, habló más fuerte. Lo siento. Y cerró la puerta. El sonido seco del cerrojo resonó en la casa como una sentencia, pero él sabía. El silencio que quedó afuera no era de ellas, era suyo. Permaneció largos minutos de espaldas a la puerta, los puños apretados, el pecho palpitando con una angustia que no sabía nombrar. La leña en la estufa comenzó a arder con fuerza, crepitando alto, como burlándose de su cobardía. Afuera, el viento cambió de dirección, y con él, el sonido apagado de un llanto contenido invadió la casa por las rendijas de la madera. Daniel se acercó a la ventana, corrió la cortina sucia y vio a la joven arrodillada, protegiendo a su madre con el propio cuerpo, tratando de amortiguar el dolor que latía en su piel herida. Sintió el amargo sabor de la culpa subir por la garganta. Recordó a Clara, su esposa, y el último día en que intentó salvarla de la fiebre sin éxito. Recordó cómo ella decía que la única cura para el duelo era no dejar de ser útil. Eso pesó más en que los años de silencio. Soltó el hacha, respiró hondo y con un gesto lento deshizo lo que el miedo había hecho. Abrió la puerta. La luz gris del día lo cegó por un instante, o tal vez fue el contraste con la oscuridad que tanto tiempo habitó en él. «Tráiganla», dijo solo. La joven levantó la vista sorprendida, con los labios entreabiertos, sin creer lo que oía. Con esfuerzo, arrastró a su madre hasta el umbral, y Daniel, sin una palabra más, la tomó en brazos como si cargara algo sagrado. La
Piel de la mujer quemaba contra su camisa, pero no se quejó. La llevó al cuarto vacío, aquel que antes guardaba herramientas y cajas viejas, y la acomodó sobre la cama. Luego fue directo a la cocina, donde abrió un viejo cajón y sacó frascos, hojas secas y un pequeño mortero. Sara lo siguió en silencio, observando cada gesto con atención. No explicó lo que hacía, simplemente lo hacía. Maceró hojas de anís con savia de sábila y miel, aplicó compresas con aceite de caléndula y envolvió los brazos de Marta con paños de algodón húmedos. Todo con precisión, como quien repite algo aprendido en el alma. La joven, que esperaba rechazo, encontró allí a otro tipo de hombre, uno que sabía cuidar, aunque sin palabras. Mi esposa sabía de esto. Yo aprendí mirando, murmuró Daniel, casi como hablando consigo mismo. Sara bajó la mirada, respetando el silencio como si fuera una oración. El tiempo parecía haberse detenido en esa casa, y por unas horas el sonido del dolor dio lugar al sonido de la esperanza, siendo cuidadosamente construida con hierbas, gestos y paciencia. Al final de la tarde Marta dormía, el rostro aún febril pero aliviado. Daniel, con las mangas remangadas y el sudor pegado en la frente, se sentó por primera vez a la mesa frente a una jarra de agua. Sara, de pie en el marco de la cocina, lo miraba con mezcla de gratitud y reverencia. «Gracias, señor, no lo olvidaré». Él no respondió. Solo hizo un gesto breve con la cabeza, como diciendo que eso no era un favor, era una deuda con algo más grande. En ese momento, sin darse cuenta, se abrió una grieta en el muro que había tardado años en levantar, y por esa rendija entró no solo el aire fresco de las montañas, sino también una semilla de algo nuevo, algo que aún no tenía nombre, pero ya comenzaba a brotar. A la mañana siguiente, el sol no apareció. Las nubes permanecían bajas, agarradas a las laderas como si escondieran secretos. La niebla envolvía el rancho como una manta húmeda, y las ramas de los árboles chocaban unas con otras, secas y nerviosas. Daniel se despertó antes que cantara el gallo, como siempre hacía. Pero ese día, en vez de ir directo a la cerca o al granero, se detuvo frente a la puerta del cuarto improvisado donde dormía Marta. Escuchó el silencio atento y al confirmar que todo estaba en calma, caminó hasta la cocina. Para su sorpresa, había olor a pan horneándose. Sara, envuelta en un chal gastado, volteaba los panes con una cuchara de madera como si llevara años allí. Pensé que no tenía suficiente harina, pero la encontré en un saco viejo, dijo con una sonrisa tímida. Él solo asintió. No era solo la harina la que estaba siendo rescatada en esa casa. Durante el día, Sara lavó ropa que nadie usaba hace mucho tiempo. Tendió mantas en el tendedero y barrió el suelo de la sala con cuidado. En cada gesto parecía devolver color a los rincones olvidados. Daniel la observaba desde lejos, con una mirada que mezclaba extrañeza y fascinación. No estaba acostumbrado a la presencia ni a la delicadeza. Cuando ella trajo un plato con frijoles bien condimentados y lo puso sobre la mesa con un «coma, por favor», él dudó. El sabor era distinto, y fue justamente eso lo que le trajo lágrimas involuntarias. No por el sabor, sino por la memoria. Era el mismo sazón que Clara usaba. Por un instante sintió que el tiempo se doblaba, y que quizás el amor no muere, solo cambia de forma. Al caer la tarde, Marta despertó, débil, pero lúcida. Sus ojos buscaron primero a su hija, y luego encontraron a Daniel, parado en la puerta del cuarto con un paño de cocina en las manos. Intentó agradecer, pero él levantó la mano pidiendo silencio. Se acercó y con voz baja explicó lo que había hecho, no como quien espera aprobación, sino como quien devuelve dignidad. Marta asintió, con los ojos llorosos. Luego puso la mano sobre su brazo, un gesto leve pero lleno de peso. Daniel sintió la piel arder donde ella tocó.
no por fiebre, sino por algo más antiguo, el contacto humano. Hacía años que nadie lo tocaba sin miedo, sin obligación, sin pedir nada a cambio. Eso lo desmontó por dentro, aunque por fuera pareciera inquebrantable. En los días siguientes, la casa comenzó a latir diferente. Los gallos cantaban más temprano, la leña ardía con más constancia y el sonido de voces femeninas llenó los espacios que antes solo ocupaba el crujir de las tablas. Sara se levantaba antes que Daniel y ya estaba con el delantal cuando él salía del cuarto. Se lavaba la cara en la pila de piedra, peinaba el cabello en una esquina del porche y tarareaba bajito. Daniel, sin saber explicar, empezó a esperar ese sonido. Era como si su presencia organizara los fragmentos del día, como si su energía simple reordenara el caos antiguo de una casa olvidada por el tiempo. Y poco a poco, hasta los caballos parecían más calmados, como si también sintieran que algo había cambiado. En un atardecer donde el cielo parecía demasiado dorado para ser real, Daniel y Sara se encontraron lado a lado en el corral. Él acariciaba el lomo de uno de los caballos mientras ella esparcía heno. El silencio entre ellos ya no era tenso como antes, era cómodo, casi cómplice. ¿Siempre vivió aquí, señor Grison?, preguntó ella sin mirarlo. Daniel tardó en responder. Desde que me casé con Clara. Antes era solo un forastero más. Ella asintió, pero no insistió. Ese era el pacto que habían hecho sin palabras. Solo decían lo que el otro estaba listo para escuchar. Aún así, ese breve vistazo al pasado fue como una pequeña ventana abierta. Y en esa ventana, Sara vio algo que no sabía nombrar, pero reconocía, una herida viva que quería ser tocada. Aquella noche, mientras Marta dormía profundamente tras un baño tibio y una infusión de manzanilla, Sara se sentó frente a la chimenea, donde Daniel afilaba silenciosamente una antigua cuchilla. El fuego se reflejaba en sus ojos, y por un momento ella vio en su rostro serio algo que no era dureza, era tristeza acumulada. A veces, cuando mamá se enfermaba, nadie nos abría la puerta, caminábamos horas. Pensaba que quizás la gente tenía miedo de ayudarnos, como si la miseria se pegara, dijo casi como hablando con el fuego. Daniel detuvo el movimiento de la cuchilla. No es miedo, es que a veces uno ya no cree que puede salvar a nadie, respondió sin mirarla. Fue la primera vez que habló de sí mismo. También fue la primera vez que ella lo vio como realmente era. Un hombre herido, y no solo amargado. A la mañana siguiente, Sara tendía sábanas en el tendedero cuando apareció una mujer del pueblo montada en un caballo pequeño y desnutrido. Era Clara Hidalgo, esposa del boticario. Miró con desdén a la joven y luego, con una ceja levantada, preguntó: ¿El señor Grison está alojando forasteras ahora? El tono era venenoso. Sara respondió con educación, pero con firmeza. Estamos cuidando de mi madre. Él nos dio refugio cuando nadie más lo haría. La mujer bufó y se fue sin respuesta. Más tarde, cuando contó lo ocurrido a Daniel, él solo respondió: este pueblo olvida fácil lo que es el dolor, pero quien ha sufrido nunca olvida. Era su manera de decir que ella había hecho bien. Era su forma de decir que estaba de su lado. Ese mismo día, mientras limpiaba una de las repisas altas de la despensa, Sara encontró una caja de madera guardada entre los frascos. Dentro había cartas amarillentas, un medallón con una flor prensada y un pequeño cuaderno con recetas de pomadas y tés, todo escrito con una caligrafía redonda y delicada. Reconoció el nombre: Clara Grison. Por un instante sostuvo el objeto contra el pecho, como quien sostiene algo sagrado. Cuando entregó el cuaderno a Daniel, él solo tocó la tapa, como si ese gesto bastara para reavivar recuerdos que ni el tiempo pudo borrar. Era todo lo que ella sabía, y lo compartió conmigo para que no se perdiera. Sara no dijo nada, pero en ese silencio algo se selló. Un puente invisible
entre dos mujeres que jamás se conocieron, pero que ahora habitaban el mismo hogar, una en cuerpo, otra en recuerdo. Los días transcurrían como una línea suave entre el cuidado y el trabajo. Marta ya podía caminar con ayuda y pasaba largas horas sentada a la sombra del pórtico, hilando o mirando los pájaros que se posaban en los cercados. Daniel, silenciosamente, adaptó la rutina para incluir su presencia. La leña se apilaba más temprano, la leche se recogía con más cuidado, y hasta las ollas de barro en la cocina comenzaron a tener lugar sobre manteles limpios. Sara se mantenía activa, pero sin prisa, como quien sabe que reconstruir una casa es también reconstruir un ritmo. Y Daniel, aunque aún reservado, ya no se cerraba en sus antiguos silencios. A veces soltaba un comentario sobre el tiempo, el pasto, o incluso sobre cómo ella cortaba las papas. Eran migajas de afecto, discretas, pero suficientes para iluminar la mesa. Fue en una de esas tardes suaves, mientras recogían huevos del gallinero, que Sara dijo lo que hasta entonces guardaba con un peso mayor que el cansancio. Nos echaron del restaurante donde trabajábamos, después de que mamá se quemó. Dijeron que fue culpa suya, y además que habíamos robado comida. Mentira. Daniel se detuvo, con la cesta medio llena en las manos. El viento movió su cabello, pero sus ojos estaban firmes. La patrona ni quiso mirar las heridas, solo nos echó. Caminamos hasta aquí porque nadie más quiso ayudar. Por un momento, el silencio pesó como hierro. Daniel miró al suelo, luego a ella. Aquí nadie las va a echar. Nunca más. Fue todo lo que dijo, pero esas palabras quedaron grabadas como promesa. Esa noche, después que Sara y Marta se acostaron, Daniel permaneció sentado a la mesa, mirando al vacío. Encendió la lámpara y con dedos lentos abrió el cuaderno de recetas de su esposa. Leyó las anotaciones como si fueran cartas. Cada línea traía la voz de Clara, suave y firme, recordándole cómo la vida siempre se reinicia donde hay cuidado. La cocina ya no era solo un lugar para calentar agua o hervir arroz. Era ahora el centro de algo nuevo. Por primera vez desde la muerte de su esposa, Daniel sintió ganas de cambiar los muebles de lugar, de colgar el mantel bordado, de hacer el café más suave, como a Sara le gustaba. No porque fuera obligado, sino porque quería que esa casa dejara de parecer una tumba y volviera a ser un hogar. En los días siguientes, el pueblo volvió a hablar de Daniel Grison, pero esta vez el tono era otro. Dicen que acogió a 2 mujeres, murmuraban, que la chica es buena cocinera, que la vieja se está recuperando muy rápido, parece milagro, pero nadie se atrevía a tocar la puerta. Lo que había allí se respetaba como un secreto, como un santuario fuera del tiempo. Clara Hidalgo volvió a pasar a caballo, pero esta vez no dijo nada, solo miró, vio el tendedero lleno, el humo de la cocina y siguió. Quien veía desde lejos ya no veía a un hombre solo. Veía una casa donde 3 vidas se entrelazaban sin promesas, pero con presencia. Y en el viejo oeste eso era más raro que el oro. La mañana en que Marta logró bajar sola los 3 escalones del porche, Sara lloró escondida detrás del granero. No era solo alegría, era alivio. Era la certeza de que contra todo habían sobrevivido a la ruina, la desconfianza y el abandono. Daniel, que observó la escena desde lejos, no dijo nada, pero esa tarde limpió el espejo de la casa con un paño embebido en vinagre y puso sobre el aparador el retrato de Clara, la esposa fallecida. Era la primera vez en 1900 años que ese rostro volvía a mirar la casa. Cuando Sara pasó por la sala, notó el gesto, no preguntó nada. Solo acomodó el cuadro con delicadeza y encendió una vela al lado. Daniel, al verlo, murmuró, «Ella también cuidaría de ustedes». Y en ese momento, algo cambió para siempre. El pasado y el presente ya no peleaban. Aprendían a compartir el mismo espacio.
Una noche, una tormenta cayó sin aviso. Rayos cortaron el cielo y la lluvia bajó con furia, como si lavara el polvo de meses de espera. Marta dormía tranquila, y Daniel salió apresurado a revisar las cercas. Sara, temerosa, tomó un farol y corrió tras él. Lo encontró empapado, intentando atar las estacas de madera que amenazaban con caer. Sin pensar, ella se quitó el pañuelo de la cabeza y lo ató en uno de los puntos débiles. «Así aguantará hasta la mañana», gritó por encima del trueno. Daniel la miró sorprendido por su presencia. Por un instante, ambos quedaron bajo la lluvia, con la ropa pegada al cuerpo y el pecho acelerado. No solo por el esfuerzo, era como si el tiempo hubiera elegido ese instante para mostrar que estaban listos para lo que fuera. De regreso a casa, empapados hasta los huesos, rieron por primera vez juntos. Rieron de la situación, del cabello despeinado, del charco que Sara pisó sin querer. Fue una risa ligera, sin miedo. Cuando entraron, Daniel corrió a encender el fuego y buscó mantas para ella. Se sentaron cerca, con los hombros casi tocándose. El silencio de esa noche no era vacío. Estaba lleno de algo que crecía despacio, como un brote en tierra buena. «Usted no es como dicen», susurró ella. Él levantó la mirada. «Y usted tampoco». La mirada que intercambiaron dijo más que cualquier palabra. En ese instante supieron que algo los unía. Y no era caridad ni gratitud. Era reconocimiento. Era refugio mutuo. Los días siguientes siguieron su ritmo, pero con un tono distinto. Daniel ya no evitaba mirar a los ojos. Sara ya no preguntaba si podía hacer algo. Simplemente lo hacía, como si la casa fuera también suya. Marta, cada vez más recuperada, comenzó a contar historias de juventud, y su risa dulce se mezclaba con el canto de los gallos y los grillos. Algunas noches, Daniel se quedaba en el porche hasta tarde, solo para escuchar a las dos conversar. Esa casa que antes era solo silencios, ahora respiraba, y él, que un día quiso vivir como sombra, empezaba a desear luz. El mes pactado entre ellos se acercaba al fin, y con él la tensión silenciosa de que todo podría volver a ser como antes. Marta, ahora más firme, ya ayudaba en las tareas simples y se empeñaba en cocinar para Daniel los domingos, como forma de retribuir. Sara, por su parte, evitaba hablar de partir, pero cada mañana, al mirar el sendero que llevaba al pueblo, su pecho se apretaba. Sabía que había prometido irse al final del mes, pero ¿cómo se abandona un lugar que se volvió hogar? ¿Cómo se vuelve a un mundo que solo ofrece puertas cerradas, después de haber vivido entre paredes que, aún en 1900, silencio, acogieron? Daniel percibía esas inquietudes, y aunque aún no sabía cómo decirlo, él tampoco quería que se fueran. Una noche tranquila, mientras Marta dormía y el viento traía olor a tierra mojada, Sara salió a recoger ropa olvidada en el tendedero. Daniel la siguió con la mirada desde la ventana. Cuando volvió, con el cabello suelto y la piel fría del rocío, él la esperaba junto a la chimenea. Había un nerviosismo contenido en sus ojos. «Falta poco para que se vayan», dijo con voz baja. Sara asintió. «Pero no quiero». El silencio que siguió fue como una respiración contenida demasiado tiempo. Él se acercó, sacó un anillo pequeño del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Esto era de Clara. Ella decía que quien cuida el hogar merece también vivir en él. Sara lo miró sin saber qué decir. Daniel entonces completó. «Quiero que te quedes, no como empleada, como esposa, como alguien que devolvió a esta casa la vida que yo pensé que nunca volvería». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas antes de poder responder. Se sentó despacio, tocó el anillo con los dedos temblorosos y por fin sonrió. Una sonrisa llena de asombro y ternura, como si la vida le hubiera ofrecido algo que ni siquiera se atrevía a pedir.
Yo también quiero quedarme, no solo por usted, sino porque esta casa ya no me parece ajena. Aquí aprendí que el dolor no es el final de nada. Daniel asintió, y por primera vez desde Clara, sus ojos también se llenaron. Se quedaron ahí, lado a lado, sin prisa. El fuego crepitaba y afuera las estrellas finalmente se dejaban ver. A la mañana siguiente fue Marta quien tomó la palabra. Se sentó con ellos a la mesa y, con la firmeza serena de quien ya vio el mundo romperse y reconstruirse, dijo: «Me voy a quedar también, si me lo permiten. No porque necesite ayuda, sino porque quiero verlos construir algo, porque sé que pueden». Daniel sostuvo su mano con respeto y Sara apoyó la cabeza en el hombro de su madre. No hubo promesas grandiosas, ni fiestas, ni anuncios, pero hubo pan fresco, leña crepitando y 3 corazones que sabían en lo íntimo que pertenecían unos a otros. Y en ese pequeño universo de madera y tierra batida se formó algo más valioso que cualquier oro del oeste, una familia construida en el valor de quedarse. Los días siguientes se organizaron en torno a pequeños rituales que antes no existían. Daniel empezó a compartir la rutina con Sara, enseñándole a reconocer el momento justo para plantar, cómo sellar una cerca bien puesta, cómo escuchar el ruido del río para saber si la lluvia sería fuerte. A cambio, ella le enseñaba a sazonar con hierbas frescas, a doblar sábanas sin que quedaran arrugas y a escuchar el silencio sin dejar que se convirtiera en abismo. Marta, por su parte, hacía crochet con lana que Sara hilaba en sus ratos libres y cantaba canciones antiguas mientras cosía paños de cocina. La casa, que antes era solo función y supervivencia, ahora latía como un organismo vivo. Y en cada rincón había señales de que el duelo finalmente retrocedía, no porque se hubiera olvidado, sino porque se había honrado. Una de esas mañanas, mientras Sara tendía ropa al sol, Daniel apareció con una tabla rústica en las manos. Había tallado en letras grandes el nombre Casa Grisón. Clavó la placa en la entrada de la propiedad, a la vista del sendero que llevaba al pueblo. Cuando ella la vio, no pudo evitar reír. ¿Eso significa que yo también soy una Grisón? Él asintió, un poco incómodo, pero firme. Si quieres. Fue la forma más simple y profunda de sellar lo que había entre ellos. No necesitaban registro ni testigos. En el viejo oeste, donde los nombres pesaban más que los papeles, esa placa era promesa, era raíz, era semilla. La respuesta de Sara llegó esa noche, con un gesto silencioso. Preparó el plato favorito de Daniel, pollo con harina de maíz, como lo hacía Clara, y lo sirvió con una vela encendida al lado. No dijo nada. Solo puso el plato delante de él y se sentó. Daniel entendió. La casa ya no era lugar de ausencia, era lugar de memoria, transformada en afecto. Con el tiempo, Marta comenzó a hornear panes para vender en el pueblo, y Sara empezó a recibir pedidos de mermeladas y conservas. Lo que era solo refugio se volvió sustento, y lo que era solo supervivencia se convirtió en rutina compartida. Incluso los vecinos, antes desconfiados, comenzaron a cambiar el tono. «Esa chica es fuerte, él está más liviano», comentaban en la feria, sin saber exactamente qué había cambiado. Pero lo sentían. Fue en una tarde de domingo, mientras Sara leía para Marta bajo la sombra de una morera, que Daniel se sentó en el porche con papel y pluma. Escribió una carta sencilla, dirigida a un viejo amigo con quien no hablaba desde el entierro de Clara. Decía: «La vida me trajo de vuelta, de una manera que nunca imaginé. Aquí, donde todo parecía terminado, nació una nueva oportunidad. Quizás tú también necesites recordar que todavía es posible». Doblegó la carta y la guardó en el bolsillo, con la intención de llevarla al correo en la próxima ida al pueblo, porque en el fondo entendía ahora que lo que vivió no era solo su propia cura, también era un testimonio,
Un recordatorio de que hay puertas que cuando se abren cambian todo, incluso a quien las abre. El tiempo pasó con la ligereza de quien encontró morada. Las estaciones empezaron a marcar la vida con un ritmo más humano. Los primeros brotes en los jardines, el cambio de mantas por sábanas, el olor a pan fresco invadiendo el porche por la mañana. Marta, cada vez más dispuesta, ahora se empeñaba en regar las plantas con un balde ligero y en enseñar a Sara a tejer pequeños paños bordados. Daniel, que antes evitaba entrar en la sala al atardecer, ahora lo hacía un hábito. Se sentaba con un libro antiguo y escuchaba en silencio las voces de esas dos mujeres llenando el espacio que antes parecía demasiado grande para un solo dolor. Por la noche, cuando el cielo se abría y dejaba ver las estrellas, Sara y él caminaban juntos hasta la cerca, donde intercambiaban palabras cortas y toques sutiles que decían más que largos discursos. Fue durante uno de esos paseos que Sara preguntó algo que Daniel jamás esperó oír. ¿Cree que la gente puede cambiar de verdad? Él pensó un momento, mirando el cielo oscuro. Creo que no todos, pero sí los que han sufrido lo suficiente para entender que vale la pena. Ella sonrió, y la respuesta pareció asentarse en su alma como una manta cálida. Yo era otra persona antes de llegar. Aquí tenía miedo, de todo, de confiar, de pedir, de necesitar. Daniel se acercó despacio y dijo con voz baja, «Y aún así, tocaste una puerta cerrada». Ella asintió, porque ya no tenía nada más. Él completó, «Y yo ya no tenía a nadie». Quedaron así, en silencio, con el viento danzando entre los arbustos y la luna llena sobre ellos, como sellando ese entendimiento entre almas que ya habían sido quebradas, pero que eligieron coserse juntas. En el pueblo, los rumores se disolvieron. Ya nadie preguntaba por las mujeres en la casa de Grison. Ya no era tema. Y eso, en el viejo oeste, era lo mismo que aceptación. Marta vendía sus panes en la feria con tranquilidad y Sara compartía recetas con otras mujeres sin miedo. Daniel, por su parte, volvió a caminar por los senderos que llevaban a los arroyos, ahora con una calma que no sentía desde antes de la pérdida. Un día llevó consigo una pequeña cesta preparada por Sara, con frutas secas y queso fresco. Se sentó a la orilla del río y, al comer despacio, entendió que la vida no había terminado, solo había cambiado de forma, y que quizás el amor, cuando regresa, no llega como un vendaval, sino como una brisa persistente que transforma el paisaje sin alardes. Ese mismo fin de semana, Marta anunció que escribiría un pequeño cuaderno con sus memorias para dejar a las futuras generaciones. Quería registrar todo: la quemadura, el camino, la puerta cerrada, la puerta abierta. Daniel ofreció papel y pluma, y Sara prometió ayudarla a escribir. Quizás algún día alguien lea esto y entienda que no se necesita poder para cambiar la vida de otro. A veces, solo hace falta no cerrar la puerta. Las palabras quedaron resonando en la casa, y cuando Daniel las oyó, comprendió que no solo Marta quería dejar un legado. Todos ellos, de alguna manera, estaban construyendo algo más grande que el dolor que los unió. Estaban echando raíces donde antes solo había tierra batida. Con el paso de los meses, la casa ganó otros colores. Las ventanas se pintaron de un tono azul claro, elegido por Sara, para espantar los días grises, como ella decía. Marta cosió cortinas nuevas y colgó macetas de barro con flores silvestres en los alféizares. Hasta los perros del pueblo, antes esquivos, comenzaron a rondar el patio en busca de restos de comida y compañía. Daniel, que un día se enorgulleció de vivir con lo mínimo, ahora se veía cuidando detalles que antes nunca le importaron. Arreglaba las bisagras para que no hicieran ruido, lijaba las tablas del suelo e incluso plantó lavanda en el borde de la cerca. Era como si, de repente, la vida le hubiera devuelto los sentidos que enterró junto a Clara: el tacto, el olfato, la escucha, el gusto por las cosas pequeñas.
En una tarde de primavera, Sara apareció con un vestido nuevo, cosido con retazos que encontró en el baúl de Marta. No era vistoso, pero tenía un buen corte y un bordado sencillo en el dobladillo. Cuando bajó los escalones del porche, Daniel dejó de cortar leña y la miró por largo rato. «Es el más bonito que he visto», dijo con voz ronca. Sara sonrió, sin sonrojarse, como quien ya aprendió que la verdadera belleza no está en la ropa, sino en quien la lleva con dignidad. Esa noche bailaron por primera vez, sin música, sin público, solo el ruido del viento, el crepitar del fuego en la chimenea y el latir acompasado de corazones que por fin ya no temían estar expuestos. Fue en ese clima de reencuentro con la vida que llegó una carta por correo. Era del hermano de Clara, que vivía en Santa Fe y había sabido por rumores que Daniel ya no estaba solo. La carta, respetuosa y llena de nostalgia, hablaba del pasado con cariño y expresaba el deseo de visitar. Daniel leyó todo con calma y al terminar entregó el sobre a Sara. «¿Debería venir?», preguntó. Sara lo miró con dulzura. «Si ella fue parte de tu historia, entonces él también lo es. No hay nada que ocultar». Fue una respuesta que solo quien ama con madurez puede dar. Daniel entendió, una vez más, que el amor nuevo no borra al antiguo, solo lo acomoda con respeto y cuidado en el mismo corazón. El domingo siguiente prepararon un almuerzo en el porche. Marta horneó pan con hierbas. Daniel asó carne al espeto y Sara hizo un pastel de manzana con canela. Con la llegada de don Ernesto, el hermano de Clara, la casa se llenó de memorias que ya no dolían. Dolían bonito. Él reconoció en Marta la ternura que su hermana tanto valoraba. En Sara vio el coraje de quien construye en tierra arrasada. Y en Daniel, al hombre que supo abrir espacio para comenzar de nuevo. Se sentaron todos juntos a la mesa y cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, Ernesto dijo algo que nadie esperaba. Clara estaría orgullosa, no por lo que perdiste, sino por lo que fuiste capaz de permitir que naciera de nuevo. La despedida de Ernesto fue discreta, como todo lo sincero. Dejó un pañuelo bordado con las iniciales de Clara y una nota corta. El amor verdadero nunca se va, solo cambia de forma. Daniel guardó el pañuelo en una pequeña caja junto al anillo que entregó a Sara, como si ambos fueran partes de una misma historia que, finalmente, se reconciliaba con el tiempo. Esa noche, tras la partida del visitante, Sara tardó en dormirse. Se quedó sentada al borde de la cama, escuchando el silencio de la casa, y en ese silencio había paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sabía dónde pertenecía. Pocos días después, Daniel la sorprendió con una propuesta que no era exactamente romántica, pero sí profundamente íntima. Le mostró la escritura de la tierra y dijo, sin rodeos, «Quiero poner tu nombre aquí también». Sara abrió los ojos, sin saber qué decir. No es por legalidad, es por respeto, porque todo esto también es tuyo. Ella asintió, tocando el papel con los dedos como quien toca la tierra por primera vez. En ese gesto, Daniel no ofrecía solo propiedad, ofrecía lugar, ofrecía reconocimiento. Y en el viejo oeste, donde tantas mujeres eran silenciadas, eso era más que un gesto, era un acto de justicia afectiva. Marta, que escuchó todo desde la puerta entreabierta, sonrió con los ojos. En silencio, volvió a su bordado y empezó a coser un nuevo mantel para la mesa del salón. Era un símbolo, un altar cotidiano donde las futuras comidas traerían no solo sustento, sino memoria. Al día siguiente, ella misma fue al pueblo a entregar panes y por primera vez la llamaron por su nombre con respeto. Doña Marta. Sus panes ya son los mejores de aquí. Agradeció sin vanidad,
pero al llegar a casa compartió con Daniel y Sara como quien lleva un trofeo invisible. «Es bonito que nos vean por lo que hacemos y no por lo que sufrimos», dijo. Daniel asintió, reconociendo el peso exacto de esa frase. Al día siguiente, un grupo de niños apareció en la puerta de la propiedad. Vinieron a buscar los panes encargados por sus madres. Al ver a Daniel en el porche, dudaron, pero él, con un leve gesto, los llamó con amabilidad. Entregó los paquetes, agradeció y hasta sonrió. Los niños corrieron de vuelta por el campo, riendo y diciendo: «El señor Grison no da miedo, es como un abuelo serio». Sara escuchó desde el fondo de la casa y rió a carcajadas. Daniel, sonrojado, negó con la cabeza, pero por dentro algo se derrumbó. Una última capa de rigidez, una última espina del pasado. Porque cuando hasta un niño se permite confiar, es señal de que el mundo realmente cambió. Y él, sin darse cuenta, ya era parte del mundo otra vez. Con el tiempo, la casa de Daniel dejó de ser conocida como esa del ermitaño y pasó a ser llamada por la mayoría del pueblo la casa de las mujeres valientes. Porque no era raro ver a Marta en el tendedero, riendo con otras señoras, o a Sara enseñando recetas a las vecinas más jóvenes. Daniel, aunque aún reacio a largas conversaciones, ya aceptaba sentarse en el porche cuando algún conocido pasaba. Intercambiaba pocas palabras, pero cada una llevaba el peso y la verdad de quien solo habla cuando tiene algo que ofrecer. Nunca buscó protagonismo, y quizás por eso, sin darse cuenta, se volvió una especie de referente. Un hombre que transformó el dolor en refugio. Un ranchero que, sin moverse del lugar, se volvió puente entre el silencio y la esperanza. Una noche tranquila, Daniel pidió que Sara lo acompañara al antiguo cuarto donde dormía Clara. El espacio estaba intacto, como si ella aún fuera a regresar. Pero ahora había una diferencia. Sobre la cama puso una colcha nueva cosida por Marta, y sobre la cómoda, junto a la vela, puso un marco con 2 fotos. Una de Clara, otra de Sara. Quiero que entiendas que no estás reemplazando a nadie. Estás continuando algo que ella me enseñó. Cómo cuidar, cómo amar sin miedo. Sara no dijo nada. Se acercó, tomó su mano y solo quedó allí, en silencio. Era el tipo de amor que no necesita demostrarse, solo vivirse. Y en esa unión entre 2 mujeres separadas por el tiempo, pero conectadas por el mismo hombre, se formaba una línea de cuidado que se extendía como raíces en el desierto. Marta, que miraba desde lejos, entendió todo con una mirada. Y esa misma semana decidió hacer algo que había deseado por mucho tiempo. Volvió a escribir cartas. Envió una a su hermana, otra a una amiga antigua y una tercera al restaurante del que fueron expulsadas meses antes. No era por revancha, sino por liberación. Quiero que sepan que sobrevivimos, que no nos rompieron y que alguien nos abrió la puerta. Al terminar, entregó las cartas a Sara con una sonrisa tranquila. El pasado no se borra, pero se puede poner en su lugar. Y en ese gesto simple, una pluma, un sobre, una firma, ella sellaba algo que Daniel también estaba aprendiendo, que solo cura quien entiende el dolor como materia prima para algo nuevo. Una mañana dorada de verano, con el cielo despejado y olor a pan en el aire, Sara salió a buscar leña y encontró, entre las piedras del camino, una flor solitaria creciendo donde antes solo había polvo. La tomó con delicadeza, la llevó a la casa y la puso en un vaso con agua junto al retrato de Clara. Daniel vio el gesto, sonrió y dijo: «Quizás sea un símbolo». Sara respondió: «El suelo donde hubo lágrimas también puede dar flores». Y se miraron con la certeza silenciosa de que eso no era solo poesía, era verdad. Porque lo que estaban construyendo allí, entre recuerdos y pasos nuevos, era justamente eso, un jardín posible en medio del desierto. Y cuando el corazón florece, hasta el viejo oeste cambia de color.
Pocos meses después, cuando los primeros vientos del otoño comenzaron a barrer las hojas del huerto, llegó al pueblo un médico itinerante, enviado por una misión que ofrecía tratamiento gratuito a los más necesitados. Al escuchar sobre el caso de Marta, decidió visitarla. Examinó sus cicatrices con cuidado y, sorprendido, dijo: «Pocas veces he visto una recuperación tan limpia, tan bien tratada. ¿Dónde aprendió eso, señor Grisón?». Daniel bajó la mirada humildemente. «De mi esposa, y luego de la necesidad». El médico anotó todo en un cuaderno y se despidió diciendo que contaría ese caso en su próxima charla. Marta rió cuando se fue. Ahora hasta nuestras heridas son ejemplo. Daniel, por su parte, sintió algo diferente: orgullo. Por primera vez en años, su saber no era peso, era legado. Ese mismo día, Sara organizó una pequeña cena para marcar lo que llamaron entre ellos el segundo nacimiento de Marta. Preparó sopa de maíz, tortillas caseras y té de menta. Daniel trajo vino de manzana que guardaba desde el invierno pasado. Se sentaron los tres a la mesa con velas encendidas y rieron como quien tiene tiempo. Después de la comida, Marta levantó un brindis tímido, por las puertas que se abren cuando más las necesitamos y por quienes tienen el coraje de abrirlas. Daniel tomó su mano y luego miró a Sara con ternura. Y por quienes tienen el coraje de tocar, incluso cuando temen que no habrá respuesta. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero sonrió. Allí ya no había deuda, solo reciprocidad. En el silencio de la noche que siguió, Sara salió a mirar las estrellas. Daniel la siguió. Quedaron lado a lado, apoyados en la cerca de madera que él mismo había arreglado en los primeros días de convivencia. A veces pienso, ¿qué habría pasado si no hubieras abierto esa puerta?, susurró ella. Él tardó en responder. Yo también me lo pregunto, pero ahora entiendo que no fui yo quien la abrió primero. Fuiste tú. Al tocar. Era verdad. El gesto que cambió todo no fue abrir, sino tocar, pedir, insistir, y en el corazón de un hombre que ya había enterrado todas sus esperanzas, ese gesto de una joven cansada, cargando a una madre herida, fue la primera semilla de retorno. Su valor reavivó su capacidad de existir en compañía. Después de unos minutos en silencio, con la mirada fija en las constelaciones, Daniel sacó del bolsillo una pequeña caja de madera. Se la entregó a Sara sin decir nada. Dentro había un broche de plata, con el diseño de una espiga de trigo y una flor silvestre. «Pertenecía a la madre de Clara», murmuró. «Pensé en dártelo el primer mes, pero no estaba listo». Sara tocó el objeto con reverencia, emocionada. «Gracias. Lo guardaré como si fuera parte de todos nosotros». Y de hecho lo era. Era el símbolo de un linaje que no se medía por sangre, sino por gestos. La familia que estaban formando no tenía un solo apellido ni moldes, pero tenía lo más importante: elección. Y en el oeste, donde tanto se imponía por el dolor, esa elección era el mayor de los milagros. El invierno llegó antes de lo esperado. La primera nevada cubrió el rancho con una capa fina, pero constante, y el olor a madera quemada pasó a ser parte del aire. La vida allí seguía su ritmo, ahora más lento, pero aún pleno. Daniel reforzó las ventanas, Marta llenó las repisas con conservas, y Sara cosió nuevas mantas con retazos de colores. La casa, calentada por dentro y por fuera, parecía inmune a la soledad que invadía otras casas de la región cuando los días se acortaban. Una noche, sentados frente al fuego, Marta comentó: «Antes, el frío me daba miedo. Ahora, es solo una estación más». Daniel la miró y luego a Sara. Es que el frío no asusta cuando uno no está solo. Y ninguno de los tres necesitaba demostrar eso. Un día llegaron cartas del pueblo. Una de ellas era del antiguo dueño del restaurante del que Marta y Sara fueron expulsadas. El sobre traía pocas palabras.
Lamentamos lo ocurrido. La comunidad reconoce el error. Si desean volver, la puerta está abierta. Marta leyó en silencio y luego quemó la carta en la estufa. Ya no necesitamos volver. Esta casa es suficiente. Sara la abrazó fuerte. No había resentimiento, solo certeza. La justicia no era ser aceptadas por quienes antes las rechazaron. Era no tener que inclinarse nunca más. Daniel observaba aquello con una especie de reverencia. Era testigo de una fuerza que no gritaba, pero que resistía. Y en ese gesto silencioso de Marta, algo se consolidaba. Ellas no eran visitas ni pasajeras, eran raíz. El domingo siguiente, Sara se sentó con Daniel en el porche y sacó del delantal un cuaderno nuevo. «Voy a escribir nuestra historia», dijo. «No para publicarla, solo para que no se olvide». Él asintió orgulloso. «Es tuya, pero también mía». Comenzó allí un relato sin pretensiones, hecho entre cafés y pausas de costura, donde cada capítulo estaba marcado por un detalle. La flor que nació en el camino, el pan compartido, la cerca, arreglada juntos. Marta ayudaba con fechas y Sara con palabras. Y Daniel, aunque no escribía, dejaba su marca en cada página, en los recuerdos, los silencios, los gestos. El libro no era solo sobre lo que habían vivido, era sobre lo que habían reconstruido juntos. Y quizás un día, cuando los tres ya no estuvieran allí, alguien lo encontraría y entendería que el amor puede, sí, nacer después del dolor. Y así, entre tardes de niebla y mañanas doradas, la casa de Daniel Grison se volvió más que un refugio. Se convirtió en memoria viva. Quienes pasaban por el pueblo señalaban la entrada y decían: «Ahí vive una historia bonita». No sabían los detalles, pero lo sentían en el aire. Porque ciertas verdades no necesitan ser dichas, se sienten. Y en esa casa de madera sencilla, donde un día una puerta se cerró para una joven y su madre, nació lo contrario al miedo. Nació un hogar, un lugar donde nadie tenía que pedir para quedarse, donde el tiempo no era enemigo sino testigo, donde el dolor no era el final, era el suelo donde algo mejor podía crecer. En la última noche del año, con la nieve ya cubriendo el pasto y la luz de un farol temblando sobre la mesa, Daniel, Sara y Marta se sentaron juntos para la cena más simple y significativa de sus vidas. No había lujo, pero había abundancia, no había regalos, pero había presencia. Entre el crepitar de la leña y el vapor del té, Sara alzó un brindis silencioso, una mirada para los dos, una sonrisa que lo decía todo. Daniel respondió con un gesto contenido, pero lleno de sentido. Entrelazó sus dedos con los de ella, como quien sostiene no solo una mano, sino una promesa. Marta observaba en silencio, con los ojos brillando, como quien ha visto mucho y sabe reconocer cuando el amor finalmente elige quedarse. Después de la cena salieron al porche. El cielo estaba despejado, punteado de estrellas, y el aire llevaba ese frío seco que solo el desierto conoce. Daniel sacó del bolsillo el cuaderno que Sara había estado escribiendo y, con delicadeza, leyó uno de los fragmentos en voz alta. Hablaba del día en que ella tocó la puerta con Marta en brazos. Hablaba de la negativa, el arrepentimiento y la reapertura. Al terminar la lectura, cerró el cuaderno. Miró a ambas y dijo: «Si tuviera que vivirlo todo otra vez, lo haría igual. Porque esa puerta, al abrirse, no solo las salvó a ustedes, me devolvió a mí». Sara apoyó la cabeza en su hombro y Marta, con un suspiro, solo dijo: «Amén». Allí, en ese porche de madera gastada, sin testigos ni altar, se formaba algo más sagrado que cualquier ceremonia. Una unión tejida en el tiempo, la herida y el cuidado. Y si alguien pasaba por allí esa noche, solo vería 3 figuras sentadas bajo el cielo de Colorado. Pero quien mirara con el corazón, entendería que allí vivía una historia verdadera, una historia que comenzó con una súplica desesperada
y terminó con 3 vidas entrelazadas por el valor de recomenzar. Porque en el viejo oeste, donde todo parecía siempre acabar en 1900, en pérdida, a veces el amor también sabía tocar la puerta, y cuando era recibido con verdad, no pedía nada, solo se quedaba, y desde ese día sus vidas cambiaron para siempre.